Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria, la génesis de la Inquisición española. La Inquisición española es sin duda el tema de la historia de España que más páginas ha generado entre los historiadores, literatos y ensayistas, todos ellos obsesionados por explicar cómo dicho tribunal creado en el siglo XV ha podido mantenerse hasta bien entrado el siglo XIX. La atención al tema se justifica por el morbo que suscita la descripción de sus procedimientos y porque tradicionalmente ha servido para explicar la marginación de la historia española respecto a la europea. Pero no conviene exagerar la trascendencia histórica del tribunal, pues difícilmente puede pensarse que un tribunal represivo como este hubiera podido mantenerse tanto tiempo, enfrentando a una sociedad hostil y víctima del mismo. Pervivió porque sirvió a intereses determinados y no siempre del mismo signo. Empezó siendo un tribunal político y posteriormente se vinculó más a la Iglesia. Persiguió a los judeoconversos en sus primeros 50 años de vida, luego a los moriscos y protestantes, a brujas y a otras desviaciones heréticas, y ya en el siglo XVIII a los masones y a los librepensadores. Algunos historiadores hacen remontar los orígenes de la Inquisición al siglo IX, con la creación por el Califato Abbasí de una institución, la MINAC, que pretendía reprimir cualquier brote de herejía frente a la doctrina de Mahoma. La tesis es, desde luego, inconsistente. La Inquisición toma su nombre de su procedimiento penal específico, inquisitio, no existente en el derecho romano, que se caracteriza por la formulación de una acusación por iniciativa directa de la autoridad, sin necesidad de instancia de parte, es decir, de delaciones o de acusaciones de testigos. A fines del siglo XII, la Iglesia desarrolla este procedimiento con el derecho del Papa Luciano III, ad ovo lendam, en 1184. La rápida difusión de herejía en Europa occidental, como el maniqueísmo, el valdeísmo y más tarde catarismo, obligaba a la Iglesia cristiana a crear una estrategia defensiva. En 1184 se empieza a aplicar la pena de fuego para los herejes. En 1199 se señala otra pena, como la confiscación de bienes, y se autoriza el empleo de la tortura en materia de fe, incorporándose además determinadas disposiciones sobre el secreto en las actuaciones, como la ocultación de los testigos y la eficacia procesal. Desde 1230, el procedimiento inquisitorial se transforma en una nueva institución que se crea en Francia para reprimir el catarismo o herejía aviganense, instituciones controladas inicialmente por el Papa Gregorio IX. El primer inquisidor conocido es Roberto de Bru, un dominico que había sido antiguo cátaro. Concretamente, donde más éxito tendría la Inquisición sería en el sur de Francia, aunque no con poca resistencia, como lo demuestra el asesinato en 1242 del dominico Guillermo Arnaud, inquisidor de Toulouse. El apogeo de esta Inquisición tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIII, y las últimas ejecuciones fueron llevadas a cabo entre 1319 y 1321. Destaquemos como dato de interés la actuación a comienzos del siglo XIV en los valles pirineicos y en concreto en Montalieu de Jean Fournier, obispo de Pamiers, a quien poco más tarde vemos presidiendo la curia papal con el nombre de Benedicto XII. La penetración de la herejía cátara en Italia supuso también la introducción de inquisidores en Lombardía. Aquí el inquisidor Pedro de Verana fue asesinado y canonizado con el nombre de San Pedro Mártir. En Viterbo, donde en 1273 llegaron a ejecutarse más de 200 herejes al día. En el siglo XIV hay tribunales inquisitoriales en Bohemia, Polonia, Portugal,
Bosnia y Alemania. Solo los reinos latinos de Oriente, Gran Bretaña, Castilla y Escandinavia, carecían de tribunales inquisitoriales. Progresivamente se multiplica la burocracia inquisitorial y se editan manuales procesales del Santo Oficio como el de Raimundo de Peñafort en el siglo XIII, Bernardo Gui en el siglo XIV. Las categorías delictivas también fueron ampliándose. Así, de la herejía medieval se pasó a juzgar otros delitos: blasfemia, bigamia y brujería. Y a partir de 1438 se descubre Zabat, aquelarre, en los Alpes, con lo que la caza de brujas se desata, incrementando la actividad de la Inquisición. En la Corona de Aragón, el Tribunal Inquisitorial venía funcionando desde sus mismos inicios como consecuencia de la difusión de la herejía cátara. En el Concilio de Tarragona y en el Edicto Real de Jaime I en 1233, dado a petición del Papa Gregorio IX, sentaba las bases de la Inquisición en la Corona de Aragón. En el artículo 8 de dicho edicto, el rey mandaba al obispo que nombrara un sacerdote mientras él se reservaba el nombramiento de 2 laicos que acompañaran a aquel en las pesquisas. En 1242, el nuevo Concilio de Tarragona, reunido por el arzobispo Pedro Albalat, y en el que tuvo una destacable participación Raimundo de Peñafort, establece la organización de la Inquisición bajo la jurisdicción de los obispos y el dominio casi exclusivo de los dominicos. El papel de la monarquía en esta Inquisición medieval fue bastante pasivo. Hubo tensiones entre la monarquía y la Inquisición cuando ésta prohibió en el siglo XIV las obras de Ramón Llull, a la que los reyes de la Corona de Aragón se oponían. La Inquisición en Castilla y Aragón. Hasta aquí hemos visto los principales rasgos que caracterizaron a la Inquisición medieval. En la Edad Moderna, con las monarquías de los reyes católicos y la unión de la Corona de Castilla y Aragón, se produce un cambio radical en la situación. Conscientes de los problemas religiosos, sociales que planteaban la cuestión judeo-conversa y ávidos de la legitimación eclesiástica que su pretendido poder absoluto requería, los monarcas instaron al Papa para que dotara de una Inquisición nueva a las Cortes de Castilla, que nunca había tenido esta institución. El día 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV, en su bula Esiggi Sincera Devotione Affectum, concedía a los reyes católicos el poder de nombrar 2 o 3 obispos o sacerdotes seculares o regulares de más de 40 años de vida recomendable con título académico para desempeñar el oficio de inquisidor en las ciudades o diócesis de su reino. Hasta octubre de 1483 se libra una auténtica batalla entre la monarquía y el papado por la concesión eclesiástica que de la Inquisición tenía el Papa frente a la pretensión monárquica de utilizar a la institución inquisitorial como instrumento de su propio poder. El 27 de septiembre de 1480 fueron nombrados los primeros inquisidores en las personas de Miguel de Morillo y de Juan de San Martín, quienes en noviembre del mismo año se instalan en Sevilla. El primer auto de la fe se celebra en la capital andaluza el 6 de febrero de 1481. Respecto a la corona de Aragón, hemos de señalar los esfuerzos del rey católico por conseguir el establecimiento de una nueva Inquisición en este reino, ya que tuvo que vencer la resistencia de los conversos y las resistencias pontificias. En enero de 1482, el Papa Sixto IV contesta negativamente a las pretensiones del enviado del rey católico a Roma, Gonzalo de Beteta, precisando que la monarquía no tenía capacidad jurídica para nombrar inquisidores en la corona de Aragón. Sin embargo, finalmente el rey católico impondría su criterio. En diciembre de 1481, el rey había nombrado 2 inquisidores, Cristóbal de Hualba y Juan Or, para sustituir en Valencia a los representantes de la vieja Inquisición.
Al mismo tiempo nombraba a Fray Juan de Epila inquisidor del Tribunal de Zaragoza. En Barcelona continuaría el mismo inquisidor de la Inquisición medieval, Pedro Comte, hasta su sustitución en mayo de 1484 por los nuevos inquisidores, Fray Juan Franco y Fray Guillermo Casellés. En abril de 1482, Sixto IV se veía forzado a aceptar la institucionalización inquisitorial en la Corona de Aragón. El Papa llevó a cabo diversos intentos de volverse atrás sobre esta decisión, pero finalmente la situación se consolidó. En octubre de 1483, con el nombramiento de Fray Tomás de Torquemada como inquisidor general, tanto para Castilla como para la Corona de Aragón. A partir de este momento puede decirse que tiene lugar el nacimiento de la Inquisición moderna. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os guste. Pienso realizar más podcasts sobre la Inquisición. Un saludo virtual.